Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinada, un tema que, si les soy sincera, ha ocupado mis pensamientos últimamente de una manera muy especial. Prepárense porque vamos a hablar de algo que para muchos representa un pilar fundamental, un motor que impulsa nuestras vidas, un amor incondicional que, como bien dice la frase que hoy nos trae, es nuestra vida y del que jamás renunciaríamos. Sí, ya sé que el título les ha picado la curiosidad, y de eso se trata. Hoy desglosaremos esa profunda conexión, esa fuerza vital que encontramos en alguien, en algo o en un ideal que se convierte en el centro de nuestro universo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura conversacional, quiero pedirles un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras charlas. Además, cada suscripción me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. A ver, pensemos en esa frase, Khan es mi vida, jamás renunciaré a él. ¿Qué evoca en ustedes? A mí me transporta inmediatamente a esa imagen de un amor tan profundo, tan arraigado, que la idea de perderlo es simplemente impensable. Y no hablo solo del amor romántico, aunque ese es, sin duda, uno de los pilares más fuertes. Pensemos también en el amor por nuestros hijos, esa conexión que nos transforma y nos da una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. O ese amor por nuestros padres, ese vínculo que nos ha moldeado desde que nacimos. Pero, ¿y qué hay de ese amor por nuestra pasión, por nuestro trabajo, por ese proyecto que nos quita el sueño y nos llena de energía? O incluso ese amor por un ideal, por una causa que defendemos con uñas y dientes. Todos estos son tipos de Khan en nuestras vidas, esos elementos que, cuando los encontramos y los cultivamos, se vuelven irreemplazables. Para empezar a desgranar esto, quiero que reflexionemos sobre qué hace que algo o alguien se convierta en nuestra vida. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso, una construcción. Generalmente empezamos por reconocer un valor, una conexión especial. En el caso del amor romántico, suele empezar con esa chispa, esa atracción que nos hace ver en la otra persona algo único, algo que resuena con nuestra alma. Empezamos a compartir momentos, a descubrir puntos en común, a crear recuerdos. Y poco a poco esa persona se va integrando en nuestro día a día, en nuestros planes, en nuestros sueños. Se convierte en esa confidente, en ese apoyo incondicional, en esa persona que te saca una sonrisa hasta en los peores momentos. Y cuando llegamos a ese punto, cuando la vida de uno está tan entrelazada con la del otro, la idea de separarse se vuelve un abismo. Pensemos en los aspectos prácticos también. Muchas veces, cuando compartimos nuestras vidas con alguien, nuestros mundos se fusionan. Compartimos finanzas, responsabilidades, incluso nuestro espacio vital. Si tenemos hijos, la responsabilidad se multiplica y el vínculo se vuelve aún más fuerte, casi inquebrantable. La rutina diaria se construye en torno a esa persona, y la ausencia de ella crea un vacío tan grande que nos sentimos perdidos. Es como si una parte de nosotros dejara de existir. Por eso, cuando decimos jamás renunciaré a él, estamos diciendo que estamos dispuestos a luchar por esa conexión, a superar obstáculos, a perdonar, a adaptarnos. Estamos declarando un compromiso profundo, no solo con la persona, sino con la vida que hemos construido juntos. Pero no todo es color de rosa, seamos honestos. Las relaciones en todas sus formas enfrentan desafíos. Pueden surgir malentendidos, conflictos e incluso momentos de duda. Y es precisamente en esos momentos de crisis cuando esa frase adquiere su verdadero significado. Decir jamás renunciaré a él no significa que todo sea perfecto y fácil. Significa que a pesar de las dificultades, el valor que esa persona o esa cosa tiene en nuestra vida supera los problemas. Es una declaración de resiliencia, de perseverancia. Es decir, sí hay problemas, pero nuestro vínculo es más fuerte que ellos. Es un acto de fe en el futuro, en la capacidad de ambos de superar las adversidades y salir fortalecidos. Y aquí entra un punto crucial, la comunicación. Para que esa renuncia sea verdaderamente impensable, la comunicación debe ser abierta y honesta. Necesitamos expresar nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras frustraciones, pero también nuestros amores y agradecimientos. Cuando sentimos que nuestra voz es escuchada, que nuestros sentimientos son tenidos en cuenta, ese vínculo se fortalece.
Si dejamos que las cosas se acumulen, que los problemas crezcan en silencio, entonces sí, la renuncia se vuelve una opción más viable. Pero cuando hay ese diálogo constante, esa empatía, esa voluntad de entender al otro, es cuando realmente construimos esa base sólida de la que jamás renunciaremos. Ahora enfoquémonos en otro tipo de Can, que también puede ser nuestra vida, nuestras pasiones y nuestros sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa conexión profunda con un hobby, con un arte, con una vocación? Esa actividad que nos absorbe por completo, que nos hace olvidar el tiempo, que nos llena de propósito. Puede ser la música, la escritura, el deporte, la pintura, la cocina, la jardinería, la lista es infinita. Cuando encontramos esa pasión, esa actividad que nos hace sentir vivos, que nos saca lo mejor de nosotros mismos, se convierte en una parte esencial de nuestra identidad. Piensen en un músico que dedica su vida a su arte, en un escritor que plasma sus pensamientos en cada página, en un deportista que entrena incansablemente para alcanzar sus metas. Para ellos, su pasión es su vida. Podrán tener relaciones, familia, amigos, pero esa dedicación a su arte o deporte es un hilo conductor que lo impregna todo. Y no es una renuncia fácil, ¿verdad? Implica sacrificios, esfuerzo, a veces soledad, pero la recompensa, esa sensación de plenitud y realización, hace que todo valga la pena. El camino no siempre está pavimentado de éxitos inmediatos, a menudo está lleno de rechazos, de críticas, de momentos de profunda duda. Pero la convicción interna, esa llama que arde incesantemente, es lo que les permite seguir adelante. Es la certeza de que están en el camino correcto, de que están cumpliendo un propósito mayor que ellos mismos. Esta dedicación apasionada, este Can que se convierte en el motor de nuestras vidas, nos enseña lecciones valiosas. Nos enseña disciplina, perseverancia, resiliencia. Nos enseña a gestionar nuestras emociones, a lidiar con la frustración y a celebrar cada pequeño logro. Nos enseña el valor del trabajo arduo y la importancia de la autodisciplina para alcanzar metas significativas. Cuando uno dedica su vida a algo que ama, no es solo una cuestión de placer, es una cuestión de crecimiento personal profundo. Es la constante superación de uno mismo, la búsqueda incansable de la excelencia. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de identificar nuestras propias Can. A veces estamos tan inmersos en la rutina, en las expectativas de los demás, que nos olvidamos de lo que verdaderamente nos ilumina. Tómense un momento, respiren profundo y piensen, ¿qué es aquello que les da energía? ¿Qué les hace sentir que están viviendo, y no solo existiendo? ¿Qué es lo que, si lo perdieran, sentirían un vacío irreemplazable? Identificar ese Can es el primer paso para protegerlo y cultivarlo. Es un ejercicio de autoconocimiento crucial en un mundo que a menudo nos empuja a conformarnos. El proceso de identificación de nuestro Can puede ser un viaje de descubrimiento en sí mismo. Quizás hemos probado muchas cosas a lo largo de los años, y solo ahora empezamos a vislumbrar aquello que realmente nos resuena. Puede ser algo que hemos hecho desde la infancia, o algo que hemos descubierto en la edad adulta. Lo importante es estar abiertos a la posibilidad, estar dispuestos a explorar y a escuchar esa voz interior que nos guía. No se trata de encontrar una única respuesta definitiva, sino de cultivar una relación continua con aquello que nos da vida. Y una vez que lo hemos identificado, viene la parte de la acción. Porque una frase tan poderosa como Can es mi vida, jamás renunciaré a él, no puede quedarse en palabras. Debe ser respaldada por acciones. Si hablamos de una persona, significa dedicarle tiempo, demostrarle nuestro amor, ser leales. Si hablamos de una pasión, significa practicarla, nutrirla, invertir en ella. Significa tomar decisiones que nos acerquen a ella, incluso cuando el camino se pone difícil. Esto implica hacer sacrificios, reordenar prioridades y a veces, ir a contracorriente de lo que la sociedad considera normal o seguro. La acción es la que solidifica la intención. Un compromiso declarado sin acciones que lo respalden es solo una promesa vacía. Si decimos que amamos a alguien, debemos demostrarlo con gestos, con presencia, con apoyo. Si decimos que nuestra pasión es fundamental, debemos dedicarle tiempo y energía, incluso cuando estamos cansados o desmotivados. Las acciones son el lenguaje del amor y del compromiso en su forma más pura. Y algo que me parece fundamental aquí es la autoconciencia. Saber cuando algo o alguien se ha vuelto tan importante que la renuncia es impensable no es solo cuestión de emoción, sino también de claridad mental.
Es entender que esa persona, esa pasión, esa causa nos aporta un valor fundamental, un sentido a nuestra existencia. Es reconocer que sin ella, la vida sería significativamente menos rica, menos plena. Esta autoconciencia nos permite tomar decisiones informadas y defender nuestros can con convicción. La autoconciencia también implica reconocer nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Saber cuándo necesitamos ayuda, cuándo debemos pedir perdón y cuándo debemos ser firmes en nuestras convicciones. No se trata de una fortaleza ciega e inquebrantable, sino de una fortaleza consciente y adaptativa. Es saber cuándo luchar y cuándo saber retirarse temporalmente para reagruparse. Consideren también la idea de la evolución. Lo que hoy es mi vida puede no ser lo mismo mañana. Las personas crecen, cambian, sus prioridades se redefinen. Pero la fuerza de esa declaración reside en la voluntad de adaptarse, de encontrar nuevas formas de mantener ese vínculo vital. Si hablamos de una relación, implica evolucionar juntos, crecer de la mano. Si hablamos de una pasión, implica encontrar nuevas facetas, nuevos desafíos que mantengan viva la llama. La vida es un proceso dinámico y la capacidad de adaptación es clave para que nuestros can perduren y sigan siendo significativos. La evolución no significa abandonar lo que amamos, sino transformarlo y adaptarlo a las nuevas realidades de nuestra vida. Una pareja puede pasar de la pasión ardiente de la juventud a un amor sereno y profundo en la madurez, sin que este último sea menos valioso. Un artista puede explorar nuevos estilos y técnicas a lo largo de su carrera, manteniendo la esencia de su visión creativa. La clave es la apertura al cambio y la voluntad de seguir creciendo, tanto individualmente como en conjunto. En definitiva, esa frase "Can es mi vida, jamás renunciaré a él", es una declaración de amor profundo, de compromiso inquebrantable y de un sentido de propósito. Es la constatación de que hemos encontrado algo o alguien que nos da sentido, que nos impulsa, que nos hace sentir verdaderamente vivos. Y cuando eso sucede, no hay marcha atrás. No porque seamos tercos, sino porque hemos reconocido un valor tan grande que la idea de perderlo es simplemente inimaginable. Es el resultado de una conexión genuina, de un esfuerzo mutuo, de un descubrimiento que ha transformado nuestra existencia. Es la culminación de un viaje a menudo largo y arduo, en el que hemos buscado aquello que nos completa, aquello que nos hace sentir que realmente estamos viviendo. Es la respuesta a esa pregunta existencial que todos, en algún momento, nos hacemos: ¿cuál es el sentido de mi vida? Y encontrar un can que se convierta en nuestra vida es, en muchos sentidos, encontrar esa respuesta. Es un regalo, pero también es una responsabilidad. La responsabilidad de cuidarlo, de nutrirlo, de protegerlo. Y hasta aquí nuestra conversación de hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado el significado profundo de esa frase poderosa, desgranando las diferentes facetas de lo que puede significar tener algo o alguien en nuestra vida que se vuelve irrenunciable. Hemos hablado de amor romántico, de familia, de pasiones, y de la importancia de la acción y la autoconciencia para mantener esos vínculos vitales. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias can en la vida. Espero de corazón que este análisis les haya aportado una nueva perspectiva sobre la fuerza y la profundidad de esas conexiones que definen nuestras vidas. La búsqueda y el cultivo de nuestros can es, sin duda, uno de los viajes más gratificantes que podemos emprender. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Su compañía significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué significa para ustedes can es mi vida? Jamás renunciaré a él. ¿Tienen ustedes algo o alguien así en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también me ayudan a mí a comprender mejor las diversas formas en que esta poderosa idea se manifiesta en sus vidas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, eso me ayuda un montón a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.